¿Quedó alguna duda de la clase? ¿Cómo están, Buenas, chicos? ¿Les quedó alguna duda de la clase de la semana pasada? ¿Estamos bien? sí, sí, Bueno, la clase pasada estábamos viendo las claves sobre la inocuidad de los alimentos. Habíamos visto un simpático video. Las 5 claves eran mantener la limpieza, separar alimentos crudos y de cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras y utilizar agua y materias primas seguras. Estábamos leyendo un manual de la Organización Mundial de la Salud con respecto a estos temas. Y si no me equivoco, habíamos terminado la clave 2 y hoy vamos a continuar entonces con la clave 3 que dice cocinar completamente los alimentos. Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, las carnes de aves, los huevos y el pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado el 70%, los 70 grados. En caso de que las carnes rojas de aves, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro. Recaliente completamente los alimentos cocinados, dice. Muchas veces dejamos comida de un día para otro, lo comemos frío y en el medio, en el proceso del tiempo que pasa de un día para otro, ya habíamos visto que las bacterias están en todos lados. Bueno, por más que hayan sido cocinados en el momento, pueden, pueden obviamente volver a tener bacterias. Una cocción adecuada puede matar casi todos los organismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcance una temperatura de 70 grados puede contribuir a garantizar la inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requieren una especial atención, como la carne picada, los medallones de carne, los trozos grandes de carne y las aves enteras. A veces no tenemos termómetros, entonces hay que hacer hincapié en el color de la carne como indicador de que los alimentos están completamente cocidos. Ahora se ve mucho eso de las carnes que están casi crudas. No sé si vieron que lo hacen tipo vuelta y vuelta y en el centro queda todo rojo. Está medio como de moda eso. Bueno, acá nos están recomendando que la cocción sea pareja. ¿Está bien? Los alimentos deben alcanzar una temperatura de 70 grados para que su inocuidad esté garantizada. Una temperatura de 70 grados mata incluso altas concentraciones de microorganismos en 30 segundos. Use un termómetro para comprobar que los alimentos han alcanzado los 70 grados. En algunos casos será necesario enseñar al público a utilizar un termómetro. Se les puede proporcionar las siguientes instrucciones. Coloque el termómetro en el centro de la parte más gruesa del trozo de carne. Asegúrese que el termómetro no está colocado en un hueso o en el recipiente. Asegúrese de limpiar e higienizar el termómetro cada vez que se utilice para evitar una contaminación cruzada. Básicamente el termómetro está a temperatura ambiente y nosotros estamos metiendo
adentro de la carne que supuestamente está cocinada. Ahí le estamos introduciendo bacterias también. Bueno, acá dice, si no hubiese termómetro, cocina la carne de ave hasta que los jugos sean claros y el interior deje de estar rosado. Cocine huevos y el pescado hasta que estén completamente calientes. Y lleve a ebullición los alimentos con gran cantidad de líquido, como las sopas o los guisos. Continúe hirviéndolos durante 1 minuto, dice. En el centro del trozo de carne intacto suele estar libre de gérmenes. ¿Está bien? Habíamos hablado que los microorganismos atacan de afuera hacia adentro al animal. Por eso era tan peligroso las carnes picadas. Normalmente en el músculo entero las bacterias van a estar en superficie. La ingesta de piezas intactas de carne, como el roast beef, dice acá, cuyo centro esté rojo, no suelen ser peligrosos. Sin embargo, en la carne picada, eh, la carne asada o las carnes de aves, las bacterias pueden encontrarse dentro, tanto en el exterior como en el interior. La condición, la cocción a temperaturas más bajas puede matar los microorganismos de ciertos alimentos. A temperaturas más bajas se precisa más tiempo de cocción. Recaliente los alimentos cocinados hasta que estén completamente calientes. ¿Está bien? Entonces esa es una tercera clave de cocinar completamente los alimentos. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Con qué deberíamos limpiar, por ejemplo, el termómetro? ¿Con qué? con O un sea, paño con para alcohol. paño de alcohol nada más. Claro, porque tampoco le podemos meter agua hirviendo, porque por ahí podemos dañar que se lo tendría que aguantar igual, pero con un pañito con alcohol es suficiente. Ah, está bien. Está bien, perfecto. Eh, Profe, sí, ¿cómo le va, Ricardo? Te iba a hacer una, ¿cómo o estás, sea, de la, Ricardo? de la- de la clase anterior, ¿sí? Sí, Donde usted hablaba del tema, por ejemplo, del pescado. sí, Algunos señor. dicen, algunos dicen, sí, no, yo con el limón lo cocino. Entonces usted el otro día decía que, o sea, yo lo que pienso que en definitiva no, porque el limón sirve como alivio nomás, ¿es verdad? Y no lo El cocina. limón no es que lo cocina en realidad. Claro, ese es el tema. El limón le da mucha más acidez. Claro, Mata exactamente. algunas bacterias y no deja reproducirlas, digamos, porque no les da Claro. las condiciones. Pero Ujú. la cocción es a temperatura, A temperatura, exacto. pasando los 70 grados. Yo no Buenísimo. recuerdo, no recuerdo bien, no recuerdo exactamente, eh, no recuerdo exactamente si eran 63 o 68 grados que pueden sobrevivir las bacterias, pero superando los 70 ya mueren. Ya muere. Normalmente el agua hierve a 100 grados. Normalmente nosotros cocinamos a esa temperatura. Los hornos de nuestras casas están a 220 grados, 250 grados levanta un horno. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, el tema de las temperaturas seguras. Hay una zona de peligro entre los 60 grados de temperatura y los 5 grados de temperatura. ¿Qué pasaba en esa zona? ¿Se acuerdan? Esa zona de peligro es la zona donde todavía se pueden reproducir las bacterias. Menos de 5 grados ya se frena la reproducción y más de 60 las estamos matando las bacterias. ¿Está bien? ¿Qué nos dice esta clave? No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Refrigere los alimentos, refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados. Mantenga la comida muy caliente hasta a más de 60 grados antes de servir. No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador.
No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Y ahí voy a hacer un puntito acá. Dice, no descongele los alimentos a temperatura ambiente. ¿Por qué será eso? A ver. Y creo que porque puede ser que se llene de bacterias, porque las bacterias están en todos lados. Está bien. Pero el alimento está congelado. Sí, pero a medida que se va descongelando, se va, ¿cómo es? Se va contaminando. Obviamente que no va a ser el principio porque está congelado, pero a medida que pasan las horas se va descongelando. Bien. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Acá el tema es el siguiente. Cuando nosotros descongelamos, ¿vieron que dicen que hay que descongelarlo en la heladera? Nosotros muchas veces, caseramente, agarramos un pedazo de carne y lo queremos descongelar, lo ponemos en agua caliente un ratito y lo descongelamos. Bien, eso primero que nada afecta la calidad del alimento. El descongelado tiene que ser lento, lo más lento posible tiene que ser. Pero ¿qué pasa? En el medio tenemos la reproducción bacteriana y cuando lo descongelamos a temperatura ambiente, vamos a estar dentro de esta zona de peligro que es entre los 5 y los 60 grados, que es donde no tienen que estar los alimentos. Entonces, cuando lo descongelamos, lo tenemos que hacer dentro de la heladera. ¿Está bien? Pero ese descongelado nos va a llevar 1 o 2 días. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros lo descongelamos a temperatura ambiente, como decía acá el compañero, vamos a facilitar la reproducción bacteriana en superficie del alimento. Y es lo que no queremos. Entonces, cuando lo descongelamos, tiene que ser dentro de una heladera. ¿Está bien? Dice, ¿por qué hay que hacer esto? Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. Las temperaturas inferiores a los 5 o superiores a 60, el crecimiento microbiano se re- rela- re- uh, ralentiza, perdón, me trabé, o se detiene. Algunos microorganismos peligrosos pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados. Las prácticas de conservación varían enormemente. Hay que familiarizarse con las prácticas de conservación de alimentos en la zona y aborde las prácticas seguras de conservación. Indicar los tiempos de conservación de los alimentos, sí. ¿Eso aplica solamente para carne congelada o también para carne, digamos, no congelada? Cuando De hablamos de... mantenerla a temperatura ambiente. No, no, para todo tipo de alimentos. Este es un manual que no habla exclusivamente de peces. Esto habla de todo tipo de alimentos. ¿Está bien? Esto es un manual general para la inocuidad de todos los alimentos, porque nosotros normalmente, por ahí si vamos a hacer, no sé, un pescado ahumado, un pescado salado, es exclusivamente pescado. Pero también, si hacemos enlatado, nosotros le vamos a poner otro tipo de alimentos para hacer esa conserva. Esto es una cuestión general de todos los alimentos, no es solamente de pescado. Ya vamos a llegar a los que hablen solamente de pescado. También acá no se ve mucho, tenemos temperaturas bajas, pero en otros lados que no existen estas temperaturas y por ahí no estamos tan cerca de la tecnología, se refrigera de manera antigua, digamos, haciendo un pozo en la tierra, poniendo como, no sé si lo han visto alguna vez, que ponen como dos baldes, uno adentro de otro, en el medio van los alimentos y alrededor va una tierra mojada. No sé si lo vieron. Y después se tapa eso. Eso es como un refrigerador natural. Cuando no tenemos heladera se puede descongelar de esa manera también.
Si la conservación segura no es viable, hay que aludir a la posibilidad de obtener alimentos frescos y utilizarlos inmediatamente. Las temperaturas deben estar expresadas en grados Fahrenheit. Dice, para algunos auditorios las temperaturas se deberán expresar en grados Fahrenheit. Nosotros usamos los Celsius. Pero, por ejemplo, los 70 grados Celsius equivalen a 160 grados Fahrenheit. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Bueno, volvemos con lo mismo. La zona de peligro es el intervalo de temperaturas que va desde los 5 hasta los 60, en el cual los microorganismos se multiplican con gran rapidez. La refrigeración ralentiza el crecimiento bacteriano. No obstante, incluso los alimentos se conservan en el refrigerador o en el congelador, los microorganismos pueden crecer, ¿está bien? Nunca se detiene la reproducción bacterial, sino que se frena. Los microorganismos no pueden multiplicarse a temperaturas demasiado calientes o demasiado frías. El enfriamiento o congelación de los alimentos no mata a los microorganismos, pero limita su crecimiento. Normalmente los microorganismos se multiplican con mayor rapidez a temperaturas más elevadas. Sin embargo, cuando se alcanzan 50 grados, la mayoría de los microorganismos no se multiplican. ¿Cómo mantener entonces los alimentos a temperatura segura? Enfríe y guarde rápidamente las sobras. Prepare los alimentos en pequeñas cantidades para reducir las sobras. Las sobras no deberán guardarse en el refrigerador durante más de 3 días y no se deberán recalentar más de una vez. Descongele los alimentos en el refrigerador o en otro lugar fresco. A ver, y acá hay un punto también, ¿no? Cuando yo lo descongelo, vamos a decir que lo descongelo a temperatura ambiente, está bien, hay una reproducción bacteriana en superficie. Yo después de descongelarlo lo voy a cocinar. ¿Cuál sería entonces el problema con la inocuidad? Si yo lo cocino. Y en realidad no habría problema con la inocuidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos comiendo una sopa de bacterias muertas. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tratar de que el alimento llegue con la menor cantidad de bacterias. Ya habíamos visto los millones de bacterias que había en la cabeza de un alfiler y que se reproducían cada 15 minutos, que se duplicaban cada 15 minutos. Nosotros tenemos que llegar con el alimento con menos cantidad de bacterias eh, a la hora de comerlo, a la hora de cocinarlo. ¿Está bien? Las sobras esas se pueden enfriar rápido. Y, sobre Sí, descongelar los alimentos en un microondas. No, sí. eso también es mejor que congelarlo, diríamos, en temperatura ambiente. Siempre el descongelado debe ser lo más lento posible. Eso como tip para garantizar mejores características organolépticas del alimento. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, con el tema de los hornos microondas se puede utilizar para descongelar alimentos, pero pueden dejar partes calientes donde donde los microorganismos pueden crecer. Los alimentos descongelados en microondas deberán cocinarse inmediatamente, dice. Porque el microondas como que calienta, digamos, como que va calentando ciertas zonas. No sé si alguna vez descongelaste. Sí, sí, Hay sí, zonas que están mucho más calientes que otras. sí, pasa eso. Sí, en realidad se puede descongelar. Lo mejor, como te digo, es descongelarlo dentro de la heladera. Como cuando vas a cocinar de un día para otro, sacás un pollo, lo bajás a la heladera y al otro día
ya está maleable el pollo, digamos, o cualquier tipo de carne, Gracias. ¿no? Por favor. Bueno, y ahora nos queda la quinta clave: use agua y materias primas seguras. Use aguas seguras o trátelas para que lo sean. Seleccione alimentos sanos y frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como leche pasteurizada, por ejemplo. Muchas veces en los campos se usa la leche directamente, que ya por sí misma tiene mucha cantidad de bacterias. Lave frutas, lave verduras, hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. No utilice alimentos caducados. Muchas veces lo hacemos. ¿Qué pasa con la caducidad de los alimentos? ¿Por qué muchas veces hay una, no sé, una lata de pescado, un yogur, unas galletitas, no sé, cualquier tipo de alimento que venció la semana pasada, por ejemplo, abrimos el paquete, lo comemos igual y no hay problema con eso? ¿Por qué es? ¿Tienen idea? ¿Por qué se ¿Ustedes puede tienen hacer? un margen de tolerancia la fecha, a partir de la fecha? Claro, lo que pasa es que los productores, cuando fabrican el alimento, saben que ese alimento, de la forma que lo ¿Qué procesan, carga dura. bacteriana de ese? No llegamos ahí, porque a veces, por ejemplo, se puede poner rancio y no tener cargas bacterianas, digamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos saben que el alimento dura en buenas condiciones 2 años y después ya no da más. Ahora, como para asegurarse que siempre, siempre que vos consumas ese alimento esté en buenas condiciones, le restan cierto tiempo. Entonces te dicen, bueno, caducidad 1 año o 1 año y medio, vamos a decir, ¿no? Dura 2, pero le ponen, por ejemplo, 1 año y medio. Entonces vos siempre que lo abras va a estar bueno. ¿Se entiende? Como que se aseguran de que sí o sí para esa fecha va a estar bueno. Después ya de esa fecha como que no te lo garantizan. Muchas veces lo vamos a abrir un paquete y, no sé, maní se me ocurre, cualquier cosa. Y está sobre la fecha de caducidad o pasado un corto tiempo y está bueno. Y a veces está rancio. Entonces siempre vamos a tener que consumir los alimentos dentro de esa fecha. Por lo menos, y más que nada, cuando produzcamos para los demás, para vender. ¿Está bien? Las materias primas, entre ellas el agua, el hielo, pueden estar contaminados de microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. Seguridad significa que el agua y los alimentos estén libres de microorganismos peligrosos y sustancias químicas tóxicas en niveles que puedan provocar dolencias o enfermedades. Muchas veces tenemos aguas que están contaminadas con arsénico o con distintos tipos de metales. Esas sustancias, esas aguas deberíamos evitarlas. ¿Qué es un agua segura? El agua sin tratar de río y canales contiene
parásitos y patógenos que pueden causar diarrea, fiebre, tifoidea o disentería. El agua sin tratar de ríos y canales no es segura. El agua de lluvia recogida en depósitos limpios es segura siempre que los depósitos estén protegidos de contaminación de pájaros u otros animales. El agua de lluvia es un agua destilada, básicamente. Es necesario utilizar agua segura para lavar las frutas, las verduras, las hortalizas, añadir a los alimentos, preparar bebidas, hacer hielo, limpiar los utensilios de cocina y los cubiertos, y lavarse las manos. El hervido del agua, la cloración y la filtración son métodos importantes de desactivar los patógenos microbianos, pero no eliminan las sustancias químicas nocivas. Para desinfectar el agua, se puede calentar hasta hervirla, añadir de 3 a 5 gotas de cloro por litro de agua, o eliminar físicamente los patógenos con un filtro apropiado. Recubrir los depósitos y otros receptáculos con mallas previene la reproducción de mosquitos, por ejemplo, y otros organismos, ¿no? Acá me quedé con una cosita. ¿Qué pasa cuando le ponemos cloro al agua? ¿Por qué, por qué nos está diciendo acá que la Organización Mundial de la Salud dice que comamos cloro? Lo que pasa con el... Porque mata las bacterias, profe. Claro, y el cloro nos mata a nosotros también. Pero por eso solamente hay que poner 2 gotitas por cada litro, justamente. Supongo que debe estar estudiado eso. Sí, pero otra cosa, el cloro se evapora también. Por eso, por ejemplo, no sé si alguno tiene acuario. Vos si le querés agregar agua al acuario, lo que se puede hacer para que no tenga microorganismos es ponerle la lavandina y esperar hasta el otro día. Ahí la lavandina se termina de evaporar, mata las bacterias y al otro día se termina de evaporar. Yo no lo veo como una práctica muy recomendable tomarse esas 3 gotitas de cloro, pero bueno, se ve que tampoco es letal. ¿Cómo seleccionar materias primas seguras? Selecciona alimentos sanos y frescos, evite alimentos estropeados o podridos, elija alimentos procesados para su inocuidad, como leche pasteurizada o la carne irradiada. Ya vamos a ver ese método de conserva. No lo vamos a practicar, pero sí existe un método de conserva de irradiación. Lave las frutas, las verduras, las hortalizas con agua saludable, especialmente si van a comer crudas. No utilice alimentos caducados. Tire las latas aplastadas, hinchadas u oxidadas. ¿Vieron, por ejemplo, cuando van a comprar un paquete de carne que está fresco? O de chorizo, por ejemplo. Normalmente los paquetes están al vacío. ¿Qué pasa cuando esos paquetes están un poco inflados? Bueno, lo que pasa con esos paquetes, esos chorizos, esa carne que está refrigerada, no está congelada, está refrigerada, claramente también contiene bacterias. Con la refrigeración frenamos la reproducción bacteriana. Pero cuando en algún momento se rompe la cadena o hay un cúmulo de bacterias más grande de las que tiene que haber, claro, el bicho que está ahí adentro, la bacteria, come, vamos a decir come y caga,
respira, entonces va produciendo gases. Entonces, cuando nosotros tenemos un paquete que está inflado, quiere decir que ahí adentro está habiendo más bacterias de las que tendría que haber. Entonces, siempre tendríamos que descartar ese tipo de paquetes, de productos. ¿Está bien? Insisto, después nosotros eso lo vamos a meter, ya sea en una parrilla, en un horno, en una sartén, a hervir, el método de cocción que elijamos, y vamos a matar esas bacterias. Pero siempre lo mejor es tratar de que haya la menos cantidad de bacterias inicialmente. ¿Se entiende? Elija alimentos listos para el consumo, cocinados o perecederos que estén conservados de manera adecuada, ya sea en caliente o en frío, pero no a temperaturas comprometidas en la zona de peligro. Las bacterias pueden crecer en productos enlatados que no estén adecuadamente preparados. Se ha comprobado que la fruta, las verduras y las hortalizas frescas son una fuente importante de patógenos y contaminantes químicos. Por tanto, es vital lavar toda la fruta, verduras y hortalizas con agua limpia, saludable, antes de comerlo. No sé si vieron alguna vez que le ponían Blend a las manzanas. ¿Sí alguna vez se fijaron que tienen como restos de cera? Son estrategias que utilizan algunos comercios como para que el producto se vea mejor a la vista, pero en realidad estamos comiendo químicos. Corte y tire las partes estropeadas o magulladas de las frutas, las verduras y las hortalizas. Las bacterias pueden desarrollarse en estos sitios. Compruebe la fecha de caducidad de los alimentos y tire los que se hayan caducado. Dice. Bueno, ¿alguna duda con las 5 claves de la inocuidad? ¿Me las repiten cuando quieran? Son 5. Ahora con esta breve lectura que hemos hecho entre la clase pasada y esta, la pruebita esa que tomamos en la primera clase, ya le tendrían que sacarse todos un 10 ahí. ¿Está bien? Las 5 claves eran entonces, mantener la limpieza, ¿está bien? De las manos, de los utensilios, separar alimentos crudos y cocidos, ¿está bien? Yo voy a poner una carne y unas papas al horno y meto todo junto, es una cosa, pero si voy a poner una carne y voy a hacer una ensalada, no puedo mezclar cuchillos y tablas. ¿Está bien? Hay una contaminación cruzada. Cocinar completamente, muchas veces hacemos un huevo frito y lo del medio queda jugoso. Tratemos de que no sea así. Yo creo que si a alguien le traen un huevo frito y el centro está muy duro, le tiran un huevo frito por la cabeza, pero para mantener la inocuidad, lo mejor es que estén completamente cocidos los alimentos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, o sea, más de 60 grados o menos de 5 grados. Si no se van a consumir en ese momento, hay que mantenerlos dentro, o sea, fuera de ese rango. Y usar agua y materias primas seguras. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto 2 videos de la clase pasada, que era la de las 5 claves y la higiene y la manipulación de alimentos. Vamos a seguir un poquito con la limpieza y la desinfección de los alimentos. Este lo habíamos visto, no sé si se acuerdan. Me parece que no. Ahí les voy a compartir la pantalla, si me dan 2 segundos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, en cualquier momento, sí. Eh, bueno, yo le comento con el pollo, por ejemplo, antes que Sí, señor. termine de pasar a otro tema. Con el pollo congelado, lo que yo hago es dejarlo en agua fría. Por ejemplo, la pechuga. Ajá, La saco congelada
y la meto en un bols y le meto agua fría para descongelarla. O sea, Está funciona, bien, pero sí, bueno, no sé si está es lo bien que o está hacemos mal. caseramente todos en casa, o le Claro. metemos agua tibia. Es lo que hacemos No, todos caseramente. yo Insisto, yo le pongo agua fría, está porque el agua bien. fría es como que le despega el hielo, le saca el hielo, entonces ya se puede, no sé, una pechuga, por ejemplo, ya, no sé, pasa media hora capaz, 40 minutos y ya la puedo filetear para hacer, no sé, unos bifes, qué sé yo, cualquier cosa. Está bien, pero ahí cuando vos la fileteás, todavía en el centro encontrás hielo. Sí, 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 todavía, sí, sí, Pero todavía eso te hace está. más fácil Claro, el manipuleo. claro, No es exacto, no es una roca, digamos. claro, claro. Está bien. A ver, eso en casa lo hacemos todos. Pero ¿cómo hacemos una industria con muchos, muchos más alimentos? O sea, muchos más kilos. Hay que encontrar una forma de garantizar, insisto, la inocuidad. Eh, eso que hacemos nosotros es generar una sopa de bacterias. ¿Está bien? Y como te digo, con el tema de las características organolépticas, más que nada en la textura del alimento, el descongelado rápido no es bueno. No es bueno porque va destruyendo eh, las partes internas y lo mejor, insisto, es descongelarlo lentamente. Pasa que nos lleva todo un día y nosotros en la vorágine diaria no tenemos ese tiempo. Pero cuando hablamos de producir para vender y una cosa es que a nosotros nos agarre, no sé, vamos a decir una diarrea por comer un alimento que no está en las mejores condiciones, y otra cosa es que le agarre a un consumidor de nuestros productos. Ahí sí vamos a tener un problema. ¿Está bien? Pero sí, hogareñamente, caseramente, eso se puede hacer. Lo hacemos todos. Un agua tibia, una cuestión rápida porque lo vamos a consumir en el momento y no tenemos tiempo, es justificable. Bien, ¿están viendo la pantalla ahí? Y, profe, Sí, sí, ahí se ¿Sí? ve. Bien, ahí vamos, ¿eh? Limpieza y desinfección en la industria de alimentos. Tal vez uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se debe establecer el funcionamiento de una empresa de alimentos responsable son los correctos procedimientos de limpieza y desinfección, dado que estas actividades garantizan que las áreas, ambientes y superficies sean seguras y permitan preservar la seguridad e inocuidad de los alimentos, así como alargar su vida útil y reducir inconformidades de productos por contaminación asociada a deficientes procedimientos de sanitización. Si tienen dudas, Aunque en las el tiran y sector yo paro el alimenticio video. siempre se habla de limpieza y desinfección como un solo proceso, la verdad es que son dos procesos diferentes pero complementarios. Limpieza. La limpieza hace referencia a la actividad de retirar suciedad, cuyo objetivo principal es eliminar los diferentes tipos de suciedad en equipos y superficies del establecimiento, ya sean restos de alimentos, grasa, polvo, suciedad, productos de desecho, entre otros. Para realizar unos adecuados procedimientos de limpieza, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes, tales como: antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza, se deben almacenar y proteger todos los alimentos que puedan encontrarse en las áreas y equipos a los cuales se les vaya a realizar el procedimiento, con el fin de evitar que se contaminen con componentes químicos de los detergentes. Tener claridad de los productos utilizados para desarrollar los procesos de limpieza. Es importante que el personal que vaya a realizar la labor conozca el tipo de productos que se debe usar, así como su concentración adecuada y las medidas de seguridad en caso de presentar algún accidente. Es por eso que Ahí quiero hacer una pausa con el tema del cloro, por ejemplo. El cloro es un veneno. Si nosotros lo echamos en mucha cantidad,
a una mesada, por ejemplo, a una parte de las instalaciones que estamos viendo acá en el video, no le vamos a hacer nada. O sea, si le ponemos la cantidad justa, lo vamos a desinfectar, y si le ponemos en exceso, también lo vamos a desinfectar. Pero ¿cuál sería el tema ahí? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que ven ahí de malo o de raro? ¿O lo ven que no hay problema? El exceso puede contaminar después cuando preparamos los alimentos. Imagínate que lo enjuagamos bien después. A la persona que está limpiando también le afecta, profe, si no, Eso sí, eso es un punto, sí. Falta otro más. Buenas tardes. ¿El económico? Muy bien. Tenemos esas dos cuestiones. Primero que estamos desperdiciando material, y después podemos estar afectando a la persona que lo está utilizando. Más allá de lo que decía otro compañero, de que pueden quedar restos que afecten también al material que vamos a producir. ¿Está bien? Ahí continúo. Que dentro del plan de saneamiento debe contarse con las fichas técnicas y hojas de seguridad de cada producto utilizado. Cabe resaltar que los productos deben contar con los certificados requeridos para su uso en establecimientos donde se procesan alimentos, así como la documentación soporte del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las autoridades de inspección, vigilancia y control. También se debe conocer con anterioridad el procedimiento de limpieza de cada equipo, superficie o elemento, para así evitar daños por operaciones mal ejecutadas, principalmente por exceso de humedad en equipos con componentes electrónicos. Por ejemplo, si se va a realizar la limpieza de un equipo con componentes electrónicos, lo primero que se debe realizar es la desconexión del equipo. Posteriormente se debe proteger completamente las piezas electrónicas y finalmente ubicarlo en un área donde no haya flujo continuo de agua durante las jornadas de limpieza. Asimismo, se deben utilizar utensilios de limpieza adecuados: baldes, esponjillas, cepillos, escobas, recogedores y haraganes deben ser de grado alimenticio, o por lo menos garantizar que se encuentren en perfectas condiciones de uso, dado que estos elementos son de vital importancia en los resultados de un buen procedimiento de limpieza. A la hora de realizar los procedimientos de limpieza, estos se deben ejecutar según la secuencia lógica, es decir, siempre realizar la limpieza de las partes altas hacia abajo, de adentro hacia afuera y de lo más limpio a lo más sucio. Asimismo, durante los procesos de limpieza hay que hacer especial énfasis en los puntos muertos de los equipos que previamente se hayan identificado, es decir, aquellos lugares de difícil acceso como rincones, bordes, superficies de equipos, marcos de puertas, cauchos de neveras, campanas extractoras y demás. Siempre un adecuado procedimiento de limpieza debe iniciar con la recolección de la mugre gruesa, la cual es la suciedad visible que se retira de las superficies o pisos usando cepillos, escobas, recogedores. Por ningún motivo se debe realizar este proceso con chorro de agua, dado que se estaría desperdiciando el recurso. Posteriormente se debe humedecer las superficies con agua potable. Seguidamente se preparan los productos detergentes de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Estos se deben aplicar sobre las superficies a limpiar y posteriormente se debe ejercer acción mecánica con la ayuda de esponjillas, cepillos y escobas. Se debe tener en cuenta que para optimizar la acción de la solución de detergente, este se debe dejar actuar por un periodo de mínimo 3 minutos. Finalmente se debe enjuagar por completo, teniendo en cuenta la revisión de que el procedimiento de limpieza haya sido efectivo, dado que la presencia de materia orgánica o residuos de detergente reducen significativamente la acción de los desinfectantes. Por lo tanto, antes de aplicar una solución desinfectante, las superficies deben ser limpiadas correctamente. Desinfección. El proceso de desinfección se debe realizar inmediatamente después del proceso de limpieza y consiste en la eliminación de los microorganismos presentes en superficies y equipos hasta un nivel adecuado para garantizar la inocuidad de los alimentos y evitar su alteración o contaminación.
El objetivo de la desinfección es eliminar todos los microorganismos patógenos y reducir la presencia de microorganismos no patógenos hasta un nivel que no puedan alterar la calidad y la inocuidad de los productos. Uno de los métodos usados con mayor frecuencia es la desinfección a través de mecanismos químicos. El uso de sustancias químicas como el cloro, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos, peracetatos, biguanidinas, entre otros, garantizan que en superficies limpias se puedan eliminar casi el 99% de los microorganismos presentes. Al igual que con los productos de limpieza, para poder realizar una adecuada desinfección se debe tener en cuenta algunos aspectos importantes, tales como verificar que el proceso de limpieza haya sido realizado por completo, revisar que no hayan residuos de suciedad y que los residuos de detergente hayan sido enjuagados perfectamente. Preparar las soluciones de desinfectantes de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para lo cual se debe tener en cuenta el tipo de producto que se va a usar y la información de seguridad asociada disponible en las fichas técnicas y hojas de seguridad. Aplicar la solución desinfectante sobre las superficies mediante aspersores eléctricos, manuales o directamente, cuidando de no humedecer en exceso los componentes electrónicos de los equipos o contaminar cualquier alimento. Dejar actuar el desinfectante sobre la superficie que se quiera desinfectar el tiempo mínimo recomendado por el fabricante, que es de 5 minutos aproximadamente. Generalmente, la mayoría de los desinfectantes a base de amonio cuaternario en las concentraciones usadas inferiores a 400 partes por millón no requieren enjuague posterior y se pueden dejar actuar sin problemas. Por su parte, los desinfectantes a base de cloro y aquellos desinfectantes a base de ácidos orgánicos usados para frutas y verduras sí requieren enjuague posterior, para lo cual se debe realizar con las precauciones anteriormente mencionadas. La limpieza y desinfección en los lugares relacionados con la industria alimentaria es elemental. Sin embargo, su importancia es tan significativa que constituye un factor que puede ser vital, ya que a través de estos métodos se reduce el riesgo de contaminación. Al limitar las posibilidades de contaminación, se evita la generación y contagio de enfermedades, así como efectos adversos a la salud por motivo del consumo de alimentos en malas condiciones. En todo caso, es el manipulador de alimentos encargado de los procedimientos quien define la efectividad de los procesos de limpieza y desinfección, y recae sobre él el compromiso final de mantener las áreas bajo condiciones sanitarias que garanticen la inocuidad de los alimentos procesados. Recuerden que de un adecuado proceso de sanitización depende el bienestar de todos nuestros clientes. Constituye un factor Acá, si que se puede fijan, ser Gochito, por motivo quería del consumo mostrar, de limpieza y desinfección. fíjense acá, en la unión de los cerámicos, donde normalmente va la pastina, ¿se ve? Hay como una distancia amplia ahí. Esos sectores son lugares donde se junta mucha sociedad. Eso tiene que ser lo más chico posible. Es más, se deberían hasta usar porcelanato, o sea, tratar de evitar estas uniones, porque son lugares donde hay más acumulación de bacterias y son más difíciles de sacar ahí. ¿Está bien? Si se fijan, si prestan atención al video, las paredes normalmente eran todos estos plásticos o directamente de acero inoxidable. Liso, todo liso la superficie. Cae sobre él. Bueno, vimos las 5 claves de la inocuidad, vimos la higiene y la manipulación, vimos limpieza y desinfección,
Y ahora vamos a entrar un poquito más en lo que nos interesa a nosotros, que es el procesamiento e inocuidad de los productos de la acuicultura o de la pesca. Cuando hacemos conservas, habíamos dicho que los productos tienen que ser lo más fresco posible. Esta, ahora vamos a repasar un manual sobre procesamiento e inocuidad, que esto lo hace la FAO, y se refiere más a los productos de acuicultura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la acuicultura y la pesca? En la pesca nosotros vamos a buscar el recurso, lo sacamos del agua, lo transportamos o lo procesan en la misma embarcación, pero en la acuicultura nosotros criamos a los peces encerrados. Entonces tenemos la opción de que ese alimento sea mucho más fresco. Este manual se hizo para la zona de Paraguay. No tuvimos la suerte de que la FAO nos haga uno para nosotros acá. Pero me parece muy interesante, así que lo quería compartir con ustedes. Bueno, básicamente este manual habla de la anatomía de los peces, la composición química de la carne de pescado, los cambios post-mortem, la manipulación en el proceso de pescado, la conservación, la inocuidad y el mercadeo del producto pesquero. En cuanto a la anatomía de los peces son animales acuáticos que disponen de un mecanismo capaz de utilizar el oxígeno disponible en el agua para su respiración. Lo hace mediante branquias. Estos seres vivos poseen una estructura ósea conformada por una columna vertebral que va de la cabeza a la cola y está formada por vértebras. Dichas formaciones se prolongan lateralmente formando las costillas, conocidas como espinas. Las espinas son de suma importancia en el momento del procesamiento del pescado, debido a que la presencia en el plato del consumidor genera alto riesgo de ocasionar lesiones en la boca, induciendo al desaliento en el consumo del pescado, provocando disminución en la probabilidad de ventas y pérdidas de la empresa o del negocio. Este armado esquelético está cubierto por partes musculares que corren en paralelo en sentido longitudinal al pez y separadas por tabiques de tejidos conectivos. Septo, dice acá, en filetes. Uno superior denominado músculo dorsal, ahora les voy a mostrar la figura, y el inferior músculo ventral. Los paquetes musculares se unen con los huesos y con la piel por medio de un tejido conectivo, miocomata. No nos va a interesar mucho esto, pero hay que saberlo también. Carecen de tejido tendinoso para el anclaje de los huesos como los animales terrestres. Un segundito.
Ahí se está viendo. Sí. Este es el filé de bacalao. Bueno, nos habla de los tejidos conectivos, la forma del filet, las masas musculares, el músculo oscuro que dice acá. Diferencias entre el bacalao y el arenque. Cada filet va a tener su diferencia dependiendo del pescado que sea. ¿Está bien? A los segmentos del músculo situados entre dos tejidos conectivos se lo denomina miotomata. Y es la parte funcional del músculo, la que se contrae y se relaja por impulsos nerviosos. Los tejidos musculares del pez son como en los mamíferos, están compuestos por músculos estriados. Las células musculares constan del sarcoplasma, que contiene el núcleo, mitocondrias y las microfibrillas, que es la unidad funcional de los músculos. Cada una de estas células está envuelta por tejido conectivo, el sarcolema. Las miofibrillas contienen proteínas contráctiles denominadas actina y miosina. Estos filamentos están entrecruzados unos con otros y dispuestos en forma alternada, muy característicos, haciendo que el músculo se observe en el microscopio como bandas oscuras y claras en forma alternada. ¿Cómo está compuesta entonces químicamente la carne del pescado? Las carnes de pescado varían su composición química con relación a las diferencias entre especies. En dicho aspecto, encontramos especies con mayor y menor tenor graso en la carne. Por ejemplo, la merluza negra tiene la fama de tener mucha grasa. No sé si lo escucharon alguna vez o tuvieron la suerte de probarlo. Pero también no tiene solamente que ver con la especie, sino también dentro de individuos de la misma especie, presentan variaciones conforme a la edad, al sexo, mediante medio ambiente en donde viven y durante la estación del año. Hay animales que van a tener mayor o menor tenor graso, o por ejemplo, un pez después de la reproducción va a tener una calidad de alimento mucho menor que antes, ¿está bien? Porque gasta mucha energía en eso. Estas variaciones están estrechamente relacionadas con la alimentación, la actividad de nado y cambios sexuales relacionados con el desove. Los peces tienen periodos de inanición por razones naturales o fisiológicas, desove dice acá, o bien por factores externos como la escasez de alimentos. En el caso de la tilapia, que incuba los huevos en la boca, no come durante este periodo, recurriendo para su mantenimiento a la energía almacenada en forma de lípidos y en casos extremos a sus proteínas. O sea, una vez que ya no tiene más grasas para consumir y necesita seguir criando a, a sus alevines, va a consumir su propia proteína. Si agarramos un pez justo después de este periodo, va a tener mucha menos calidad que antes. ¿Está bien? Para el procesamiento del pescado, el piscicultor debe de considerar estos factores para obtener un buen rendimiento de carne, en especial si el destino es el fileteado. En dicho aspecto, el pescado seleccionado para la faena debe estar bien alimentado, robusto, para que el contenido de proteína del músculo sea bueno y con
impregnación de lípidos que le dará el sabor y terneza necesaria para que sea sabrosa y exquisita en el momento de consumo. El pescado es uno de los productos con mayor tenor de fuentes de sustancias nutritivas para el alimento humano. Por dicho motivo, es de vital importancia conocer sus distintos constituyentes. Dice, principales constituyentes químicos, porcentaje en base húmeda del músculo del pescado. Bueno, ¿cómo está constituido entonces el músculo del pescado? Dice, agua tiene un 70 o un 80% de agua. Proteína de un 15 a un 22%, grasa del 1 al 22%, carbohidratos 0,5%, sales minerales, fósforo, sodio, calcio y yodo del 0,1 al 1%. También contiene vitamina A, B, D y E. En caso del agua, la carne del pescado está compuesta principalmente por el 70-80% de agua. Dicho porcentaje en el músculo fresco depende principalmente de su contenido de grasa, existiendo por lo general una relación inversa entre estos componentes. Cuando más graso el pescado, menor es el contenido de agua. En caso de la proteína, es el principal componente que sirve como nutriente para la alimentación humana y cuyo contenido representa el 18% del peso total del músculo. Acá, justo en esta parte, estamos hablando solamente de el filet desespinado, digamos. En la proteína de pescado, entre los aminoácidos que encontramos en abundancia, figuran la lisina, fundamental en niños en crecimiento, y el triptofano se utiliza para la formación de la sangre, entre otros. En el caso de la grasa, este componente experimenta variaciones en las especies donde se distinguen los peces magros y grasos. En dichos aspectos, cabe señalar que las especies explotadas en la acuicultura, en este caso en Paraguay, son especies con poco contenido graso. Estos peces presentan un promedio de los ácidos grasos poliinsaturados, destacados por el omega 3 por sus propiedades antigregantes, vasodilatadores y reductoras de los niveles sanguíneos de triglicéridos, que son muy beneficiosas para la salud del consumidor. Los carbohidratos, en la carne de pescado, el contenido de energía es poco significativo, en donde el porcentaje no supera el 1%. Sales minerales, las que se encuentran en mayor abundancia en el pescado, son fósforo, sodio, calcio e yodo. Los minerales de la carne de pescado representan el 0,1 al 1% de la misma, ya lo habíamos visto. Dice, los peces, hablando de las vitaminas, los peces contienen una cantidad considerable de vitaminas, entre las cuales podemos mencionar la vitamina A, D, E, F, K, B1, B2, B6 y B12, y vitamina C. La cianina, el ácido patogénico, la biotina, el ácido fólico, entre otros. Estas vitaminas desempeñan funciones muy importantes en el organismo, como por ejemplo, la vitamina A y E poseen acción antioxidante, es decir, constituyen un factor protector frente a ciertas enfermedades degenerativas, cardiovasculares y al cáncer. La vitamina C ayuda a prevenir la formación de nitrosamina, un poderoso agente causante del cáncer. Bueno, una vez muerto el pescado, los cambios post-mortem en el pescado.
Los peces, como todos seres vivos, inmediatamente después de la muerte, acontece una cadena de eventos que conllevan inevitablemente al deterioro y putrefacción de la carne animal. Dicha condición obliga a mantener los animales vivos hasta el último minuto antes del procesamiento, y que dicha operación sea lo más rápida posible para presentar al consumidor un producto de buena calidad y fresco para la venta directa o para aplicar alguna técnica de conservación del producto. Las carnes del pez sufren dos tipos de procesos de destrucción posterior a la muerte: la denominada autodestrucción, que es la autólisis, y la destrucción por los microorganismos. Esa la veníamos viendo. El primero, dice la autólisis, es un proceso natural que ocurre por las enzimas generadas en el propio animal, mientras que el segundo depende exclusivamente de la forma de manipuleo, exposición de la carne a microorganismos, a que se ha sometido desde el momento de la cosecha hasta el almacenamiento o procesamiento. Los componentes químicos de la estructura de la carne del pescado, como ya hemos mencionado más arriba, ¿no? Los componentes químicos de la estructura de la carne del pescado, como ya hemos mencionado más arriba, es el agua, hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Estos componentes, posterior a la muerte, son atacados por las enzimas y microorganismos que lo destruyen, putrefacción, dice acá, imposibilitando el consumo para el ser humano. En cuanto a la autólisis se inicia inmediatamente después de la muerte del animal. Es un proceso irreversible donde la secuencia de acontecimientos se puede prolongar, pero no detener. Por dicho motivo, el pescado consumido en fresco es incomparable con respecto a la carne que ha sido almacenada con cualquier método de conservación. ¿Está bien? Eso hablábamos el otro día del ceviche. Más allá que lo comamos crudo, o el sushi, por ejemplo, más allá que lo comamos crudo, tiene que ser algo inmediato, porque si bien nosotros podemos evitar que haya microorganismos, nunca vamos a evitar la autólisis. Esto es algo propio de todo animal muerto. El proceso de la destrucción de la carne, en el proceso de la destrucción de la carne, los primeros componentes que se destruyen son los hidratos de carbono, la energía. Dicho proceso ocurre por una liberación de calcio, Ca, en las terminaciones, en las terminales de las contracciones de los músculos, generándose la utilización de energía remanente que queda en los tejidos, que fueron almacenados para su utilización en los trabajos musculares rutinarios, ocasionando contracción de los músculos, denominado rigidez cadavérica. No sé si se dieron cuenta, si alguna vez fueron a pescar, sacan el animal, lo matan automáticamente, de la manera que ustedes lo quieran matar, y ese bicho va a estar blandito, pero al tiempo se pone rígido, ¿sí? Y después vuelve a quedar blando. Bueno, esa es la rigidez post-mortem, indicando que el proceso de autólisis ya empezó, y como dice acá, el primer punto es esta energía, estos carbohidratos que tiene el animal, en el proceso de autólisis, como que básicamente como que bloquea las fibras musculares y le da una rigidez cadavérica que se llama. ¿Está bien? En este proceso se pierde energía generándose un aumento de la temperatura de la carne. Este proceso dura unos 12 a 48 horas. No es que está duro 12 horas el animal, pero el proceso químico sí lo hace.
El siguiente proceso es la destrucción de las grasas. Dicha lisis impregna la carne con dicho componente, avalando la carne y la cocción y generando un sabor exquisito, carne madura, dice. En caso de las especies con mucha grasa, la destrucción genera un olor característico, enranciado, o sea, como que se pone rancio, que en circunstancias ocasionan rechazo del producto por parte de los consumidores. Este proceso ocurre entre las 24 y las 48 horas posteriores a la muerte del animal. El último paso de la autodestrucción es la que ocurre con las proteínas y en general ya son acompañadas por una multiplicación microbiana. Esta destrucción conlleva la pérdida de los líquidos de los tejidos, generándose la destrucción total de la carne. En dicho aspecto, es importante resaltar que las proteínas son los componentes principales de la membrana celular que retiene el líquido citoplasmático. O sea, como para cerrarlo un poco, primero se van a consumir en la autólisis, primero se va a consumir los hidratos de carbono, que le va a dar la rigidez post-mortem, después se van a consumir las grasas, que le va a dar un olor rancio, y ya por último se va a consumir la proteína. Estamos hablando de más de 2 días del bicho ahí dando vuelta, que ya va a estar acompañada con una multiplicación microbiana y pérdida de líquido ya interno del animal, básicamente podrido, ¿no? En cuanto a la contaminación microbiana, la contaminación por microorganismos está determinada por el grado de exposición de la carne a los gérmenes y la rapidez de la multiplicación de dichos organismos. Para evitar la contaminación de la carne durante el procesado, es importante determinar los puntos críticos y realizar control exhaustivo de los mismos para evitar la exposición, mientras que el microorganismo, una vez instalado en la carne, la rapidez de multiplicación está determinada por las condiciones propicias que se presentan en el medio. En dicho aspecto es importante resaltar que las condiciones propicias para el desarrollo de los microorganismos es el contenido de agua de la carne y la temperatura de la misma. Es por dicho motivo que los medios de conservación habitualmente utilizados basa su poder de preservación en la disminución del contenido de agua y el control de la temperatura. Uno puede preguntarse de dónde vienen los microorganismos y podemos responder que se encuentran en todos lados, desde el mismo ambiente en que viven los peces, el agua, el intestino, las branquias, la piel del pez y las instalaciones donde se procesa, techos, puertas, paredes, pisos, equipos, utensilios. En las personas que lo manipulan, manos, piel, pelos, zapatos, uñas, vestimenta, y hasta inclusive los animales que rodean el ambiente del lugar de procesamiento o almacenamiento, que esto ya no debería existir. Perros, gatos, roedores, moscas. Los microorganismos se caracterizan por ser seres vivos unicelulares, muy pequeños, que no vemos a simple vista, y se reproducen rápidamente por división bacteriana. Se separan en dos, dice, cada 20 minutos. Creo que en el otro decía que era cada 15, no, en este dice que es cada 20. Insisto, va a depender de la temperatura, de la cantidad de agua, de las condiciones que le den, pero siempre se multiplican por 2. Si encuentran condiciones adecuadas, alimento, agua, temperatura propicia. Estos organismos, según algunos autores, en un grano de azúcar entrarían, por el tamaño que contienen, unos
aproximadamente 1 millón de bacterias. Existen diversos tipos de microorganismos que pueden afectar la apariencia o la calidad de los peces a comercializar y a consumir. Estos pueden ser parásitos, hongos y bacterias. En el primer caso, en el de parásitos, pueden presentarse parásitos branquiales. Afectan las branquias o agallas de los peces. Epidérmicos, que afectan la piel y las escamas. E intramusculares, algunos quistes o formas larvarias de parásitos que se perforan en la piel y se alojan en los músculos. Todos ellos producen lesiones visibles que afectan la apariencia y reducen la calidad del producto, aun cuando muchos de estos microorganismos no generan enfermedades que afectan al hombre. Denme un segundito acá. Dice, ejemplar adulto con lesión epidérmica evidente, que reduce su aceptación en el mercado. Yo un bicho así no lo puedo vender entero. ¿Cómo hago para vender ese bicho entero? Como los carniceros que te venden la carne de un lado y cuando la das vuelta, una cosa así. Si no, lo tendría que descartar. O hacerlo filé, o hacerlo... Tengo que ya darle un proceso a ese animal. ¿Está bien? La inocuidad de los alimentos se relaciona con la aptitud para ser consumidos sin representar ningún riesgo para la salud humana. En este sentido, evitar la contaminación del músculo eh, en este sentido, para evitar la contaminación del músculo comestible por procesos bacterianos, es uno de los factores que requiere mayor cuidado por parte del procesador. Los grupos de bacterias coliformes son las de mayor patogenicidad, producen enfermedades con mayor frecuencia y virulencia. Los ejemplos más comunes incluyen a la salmonela, Shigella, vidrico, etc. Y son organismos entéricos, dice acá. Viven en el tracto digestivo de los animales, incluso en los peces de cultivo. Por lo anterior, es sumamente importante evitar en el procesamiento de pescado el rompimiento de vísceras, cuyo contenido puede contaminar la musculatura. El músculo del pescado, en el músculo del pescado, el microorganismo, una vez instalado, se multiplica principalmente en la superficie de la carne, y solo un número limitado invade a las mismas. El deterioro se genera a consecuencia de la difusión de enzimas bacterianas hacia el interior y la difusión de nutrientes hacia el exterior, donde se ubican los organismos. Por dicho motivo, las especies de mayor tamaño se destruyen en menor rapidez que los peces pequeños, por la mayor superficie de exposición de los microbios. Bueno, esto lo vamos a parar acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? La clase que viene vamos a ver las diferencias entre el pescado fresco y el pescado con deterioro, que va a ser una clave para los productos que vayamos a aplicarle técnicas de conserva. ¿Está bien? Bueno, profe, sí, bastante
Mucha información, pero de la buena, obviamente, pero se entiende. Si por ahí no queda claro algo, no me supe expresar bien o me trabé al leer y por ahí se perdió el hilo, me lo vuelven a preguntar y lo volvemos a ver. Eso no va a haber problema. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos la clase que Gracias, viene. profe. Nos vemos. Gracias, Esto igual queda, profe. Gracias. Muchas profe, gracias. esto queda colgado en el campus igual. Sí, las clases van a quedar grabadas. Estoy teniendo algún inconveniente en poner, en subir el manual, pero ya lo vamos a destrabar eso. De todas maneras, con el tema de lo que es la evaluación de mi materia, las demás las van a manejar cada profe. Yo voy a hacer preguntas bastante sencillas, bastante intuitivas, que no salen de la lógica. Eh, pero a mí lo que más me importa son las prácticas. Me importa mucho que se lleven un pescado. Si me dan un segundito, les voy a mostrar. A ver. Por ejemplo, no sé si ven ahí, estas son dos conservas que hicimos el año pasado. Estas no las abrí todavía, están selladitas, están hundidas acá. No sé si se ve. Están hundidas acá, como tiene que ser. Esto me interesa que lo puedan hacer ustedes y se lo puedan llevar a su casa. Esto ya tiene casi un año. En cualquier momento ya lo vamos a consumir. Pero esto es lo que me interesa que se lleven a sus casas. No solamente estas explicaciones, sino el producto armado y que ustedes tengan la experiencia de hacerlo. Eso va a ser por ahí lo más enriquecedor. Pero Profe, bueno, sí, dura bastante una conserva bien sí, preparada con una sí, buena materia prima, ¿verdad? Con un buen procedimiento. estamos hablando de un año. Esto es una conserva por temperatura, básicamente, y estamos haciendo lo que es pasteurización. Acá vamos a matar todas las bacterias que hay acá adentro. Insisto con esto de la sopa de bacterias. Nosotros podemos tener el alimento lleno de bacterias, lo metemos acá y lo hacemos inocuo. Pero la diferencia es que cuando lo abramos vamos a comer una sopa de bacteria muerta que no nos va a hacer mal, pero no deja de ser una sopa de bacterias. Entonces, lo que tenemos que evitar es que acá haya la menor cantidad de bacterias antes de hacer el método de conserva. Una vez abierto esto, si ustedes se fijan en casi todos los frasquitos que están pasteurizados, dice, una vez abierto, mantener en la heladera y consumir preferentemente antes de tantos días. Bueno, ¿qué pasa? Una vez que nosotros abrimos esto, que no lo voy a hacer en este caso, pero una vez que lo abrimos, ahí ya le entraron bacterias. ¿Está bien? Ya deja de ser una conserva. Ya es un alimento para consumir. Y hay que guardarlo dentro de ese rango de temperatura que hablábamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahí les voy a mostrar ahora. Perfecto, perfecto, profe. Acá tengo uno abierto. Acá tengo uno abierto. Pero este ya lo tengo que guardar en la heladera. ¿Por qué? Porque ahora el método de conserva ya no va a ser más el pasteurizado, porque ya se abrió y ya le entraron bacterias. El método de conserva ahora es el frío, la temperatura, que va a evitar la reproducción bacteriana, va a frenar la reproducción bacteriana. ¿Está bien? Mientras no lo abra, lo puedo guardar hasta un año. Una vez abierto, lo tengo que meter en la heladera y lo tengo que consumir en un periodo corto. No voy a decir una semana o 3 días, pero dentro del mes más o menos hay que consumirlo. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer ahumado, salado y enlatado, o enfrascado en realidad.
El otro método de conserva directamente es el congelado, pero bueno, no vamos a hacer una clase de eso. Me parece que no merece ese método. ¿Está bien? Chicos, nos vemos la clase que viene. Buenísimo, Bueno, profe. Muchas gracias. excelente. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. Hasta luego. nos vemos, que anden bien. Gracias.